Continuamos. Amigos nuestros, continuamos hoy con la maestra Tere Orozco, dedicando este programa a los niños principalmente, aunque sabemos que todavía están en clases, están por salir, ¿verdad? Ya esta semana, recordándoles que tenemos este manifiesto infantil de ya basta papá, ya basta tía, ya basta eso de, a ver niño, ¿cómo se dice? Y ya contestan y... en fin, todas esas órdenes en las que caemos ridículamente los adultos Sí, y dale un beso a tu tía y bueno, ese beso debe ser espontáneo, ¿no? Saluda a tu madrina. Esas órdenes que son, que pierde el niño la oportunidad de expresarse sí, con espontaneidad. sí, Esto es el manifiesto que hoy y esa ofrecemos. palabra, que es una palabra inventada, no es decir no quiero o no, o bla, 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 es casura, es decir, Sí, casura es, esto basta. es mi mundo, es lo Sí, que yo puedo decidir sí, si doy el beso o no doy el beso, yo puedo observe. decidir si voy o no hago, entonces es algo como Basta ya. muy lindo. Bueno, y hemos visto entonces el del roble, el cuento del roble, que era un referente en la vida y nos hizo pensar aquello de que el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, el maestro. Me hace pensar en mi maestro Jorge Manzano. Yo decía, el que a buen manzano se arrima, buena sombra le cobija. Pero un día ya no está. Te das cuenta de que ya no está. Exacto. Y que de pronto la vida te convierte a ti en un referente para otros también, Ujú. ¿eh? Sí. Eso es importante. Sí, y bueno, nada más voy a leer el cierre de este cuento, en Sí. donde dice, bueno, la mañana de Navidad, después de la tormenta, a la mañana siguiente era la mañana de Navidad, y cuando salió el sol, los marineros dijeron, el árbol no está, el viejo roble, nuestra señal en la costa, dijeron los marineros, ha caído en esta noche de tormenta, nada podrá sustituirlo. Aquel fue el panegírico corto pero bien intencionado que ofrecieron al árbol que yació extendido sobre el manto de nieve al lado de la playa. Y hasta allí llegó el sonido de los salmos desde los barcos, el canto feliz de Navidad, de la liberación del hombre por Cristo para la vida eterna. Y después viene un salmo de aleluya. Así sonaba el viejo salmo y todos los del barco se elevaron a su manera con él y con la oración, igual que el viejo árbol se había elevado en su sueño último y más hermoso aquella Nochebuena. Ese es el cuento del roble. Vamos a otro cuento más, que del mismo autor, por supuesto, que hemos estado viendo a lo largo de todo este año con la maestra Tere Orozco. Hemos hablado de un roble. ¿Qué tal si hablamos ahora de un cedro? De un Eh, abeto. de un De abeto. un Ah, abeto. muy bien, un abeto. De un abeto. Bueno, este cuento también habla mucho de la naturaleza humana, como todos los cuentos de Hans Christian Andersen. Nos habla de un abeto bebé, que era, bueno, un retoño, Un abetito. que quería ser grande porque él veía que llegaban los seres humanos y cortaban a los grandes y se los llevaban. Y él decía, bueno, ¿a dónde se los llevarán? Y año tras año veía lo mismo, que llegaban seres humanos, los cortaban los abetos grandes y se los llevaban, y él deseaba con todas sus fuerzas ser grande. Y él esperó año tras año y siempre decía, ojalá fuera un árbol grande como los otros. Suspiraba el pequeño abeto, entonces podría extender mis ramas alrededor de la copa y ver el ancho mundo. Era invierno y la nieve que la rodeaba era deslumbrantemente blanca y llegó corriendo una liebre y saltó por encima del abeto y eso lo molestó mucho al abeto. Decía, ¿cómo me puede brincar una liebre? Él se esforzó por crecer más y al año siguiente llegó la misma liebre, pero ya no lo pudo brincar porque ya era Ya estaba grande. alto. Lo rodeó. Qué Y bonito. siempre se preguntaba, ¿dónde irán? ¿Qué será de ellos? En primavera, cuando llegaron las golondrinas y la cigüeña, el árbol les preguntó, ¿saben a dónde los llevan? ¿No los habéis visto? Las golondrinas no sabían nada, pero la cigüeña le miró pensativa, inclinó la cabeza y dijo, sí, creo que sí. He visto muchos barcos nuevos mientras iban volando a Egipto. En los barcos había magníficos mástiles. Yo diría que eran ellos, los abetos, tus hermanos. Entonces ahí le surgieron más ganas al pequeño abeto. Y decía, ¿y cómo es el mar? Ay, ¿qué podrán ver esos árboles siendo mástiles? Son los que más pueden ver del barco. Y le dice la cigüeña, alégrate de tu juventud, dijeron los rayos del sol, alégrate de tus frescos brotes, de la vida joven que hay en ti. Y el viento besó al árbol y el rocío lloró lágrimas sobre él. Pero el abeto no comprendía porque él quería ser grande y quería que lo cortaran para que lo llevaran a los barcos y poder ser mástil. Y desde esa manera él suponía poder ver nuevos mundos.
Cuando llegó la Navidad, tallaron muchos árboles jóvenes, árboles que muchas veces ni siquiera tenían el tamaño que tenía el árbol, pero a él no lo cortaron. Y él se preguntaba, ¿a dónde van? No son más grandes que yo, ¿por qué no me cortaron a mí? Y dijeron, bueno, los gorriones dijeron, lo sabemos. Allá en la ciudad miramos por los cristales, sabemos a dónde se los llevan. Se los llevan al interior de una casa y los adornan muy lindos y toda la gente está alrededor de ellos. El abeto con más fuerza se empezó a imaginar, el próximo año quiero que me corten y que me lleven a una casa. Ya no era viajar por el mundo, era esta ilusión de estar dentro de una casa adornado, lleno de luces, lleno de dulces y golosinas para esos seres humanos que estaban alrededor del árbol. Por fin llegó el próximo año, el abeto, nuestro abeto, creció más, lo cortaron y lo llevaron a una casa. Estaba muy contento, muy ilusionado este abeto. Lo pusieron, como le habían dicho los gorriones, en el centro de un salón, dentro de una casa. Trajeron luces, trajeron dulces, golosinas y lo adornaron con una estrella en la punta. En eso llegaron, bueno, los criados para adornarlos. Después llegaron muchos niños, les pusieron regalos y después sintió como todos los niños corrieron alrededor del abeto a buscar sus regalos y a buscar las golosinas que habían puesto entre las ramas. Se sintió el centro del mundo en ese momento el abeto, se sintió muy contento y en el momento en el que lo sacudieron buscando los dulces, salieron los niños y salieron los adultos y se quedó solo. Pasó una noche, ya se sentía ultrajado este abeto porque habían movido sus ramas, habían lastimado sus ramas al buscar los dulces. Pasaron algunas noches y llegaron otra vez personas, que eran los criados, a subirlo a un desván y lo arrinconaron ahí en un espacio. En esa noche donde estuvo, fue su noche de plenitud, se había acercado a los niños y alrededor del árbol le habían pedido a algún señor mayor que le contara algún cuento. Y el señor mayor contó 2 cuentos. Cuando lo hacinaron en el desván, pasaron muchas noches y no se acercaba a nadie, no se volvió a subir ningún ser humano, pero lo que sí recibió fue visita de 2 ratones. Esos ratones empezaron también un poco a husmear alrededor de este abeto. Le preguntaban qué hacía ahí, si los árboles tenían que estar afuera en el bosque, creciendo, dando sombra. ¿Y qué hace ahí? El abeto le contó, bueno, es que un día llegaron, me cortaron, me trajeron al centro del salón, fue la noche más maravillosa para mí y de repente una noche me subieron aquí y estoy esperando porque creo que me van a volver a poner en el centro del salón en algún momento. Los ratones dijeron, no, ya no te van a volver a hacer eso. Los seres humanos van por un árbol nuevo cada año. Y dice, ¿pero qué vas a hacer ahí? Me dice, bueno, lo que pude quedarme es con un cuento. Un señor mayor le contó un cuento a los niños que estaban alrededor mío buscando dulces y buscando sus regalos que estaban al pie de mí. Y el cuento fue este, y se los contó a los ratones. Los ratones, bueno, pues está bien, que te vaya bien, viejo árbol, y se fueron. Pasaron más días y volvió a subir gente. Pero esta vez era otra vez unos criados, y lo que hicieron con el viejo abeto fue tomarlo, jalarlo y ponerlo en el patio donde había nieve. Él pensó que era otra vez el ciclo de volverlo a adornar, de volver a estar alrededor de él. Pero no, lo que pasó es que un niño dijo, mira, ese es el viejo abeto que ya está todo seco, y se quedó con la estrella que le habíamos puesto. Y lo que hizo fue quitarle la estrella, lo pisó, sus ramas ya secas, lo pisó, lo hirió, le arrancó la estrella y se fue corriendo. Después, el final, como les decía, es triste. Lo que llega después fue el criado y lo empieza a cortar. Para la chimenea. Y bueno, voy a leer también un poco. Ajá. Dice, se acabó, dijo el pobre árbol. Si me hubiera alegrado cuando aún podía, se acabó, se acabó. Y el criado llegó, partió el árbol en trocitos e hizo un montón.
Ardía muy bien debajo del caldero. Suspiró profundamente y cada suspiro era como una pequeña detonación. Y los niños que estaban jugando entraron a sentarse delante del fuego otra vez, ahora bajo una nueva forma. Miraron y gritaron, ¡pam, pam! Pero a cada chasquido, que era un profundo suspiro, el árbol pensaba en un día de verano en el bosque, en una noche de invierno cuando brillaban las estrellas. Pensaba en la Nochebuena y en Clumpe Dumpe, que era el cuento que había contado el señor mayor y que él había repetido junto a los ratoncitos, el único cuento que había oído y contado. Y el árbol se quemó por completo. Los muchachos estaban jugando en el patio, y el más pequeño llevaba en su pecho a la estrella de oro que el árbol había lucido en su noche más feliz. Ahora se había acabado todo, y el árbol se había acabado, y también el cuento. Acabado, como pasa con todos los cuentos. ¿Qué les parece esta historia? Bueno, queda muy claro el hecho de que no tengamos prisa por crecer cuando uno es niño y ya estoy más alto, ¿verdad? Y te paras de puntitas. Sí. Y quieres ser mayor y quieres ser mayor. Y recuerdo una canción italiana que decía de una jovencita que quiso crecer demasiado pronto, ¿no? Ha lasciato alle spalle il tempo migliore. O sea, dejas atrás el mejor tiempo, Sí. que es justamente esa infancia, ¿no? Esa infancia en la cual crees posible todo. Ajá. ¿No? Sí, y bueno, para mí fueron muy significativos esos dos cuentos, que además de que se desarrollan en un contexto Sí. de Navidad, también rescatan lo que yo creo que deberíamos de hacer la reflexión en Navidad. Bueno, de este segundo cuento me encantó que lo único perdurable, lo único que le queda es el cuento. O Sí. sea, el cuento como esta forma de manifestación de hacer perdurar la memoria del hombre. Claro, qué interesante tu conclusión, Tere, porque si en un principio era el logos, la Ajá, palabra, sí. en un final también Fue es la logos. palabra dinámica que se perpetúa, ¿no? Exacto. Y bueno, Qué también bonito. cómo a través, el autor, cómo nos hace ver que el cuento él pudo repetirlo porque él Ajá. lo escuchó. Es decir, la transmisión Sí. oral, que en este momento histórico de Hans Christian Andersen fue quizás como llegaron esas historias a él. Cómo a través de la tradición oral llega el cuento al árbol y cómo también él pudo reproducir esta historia con los ratones y cómo al final de todo, cuando se acabó, cuando todavía el árbol es capaz de ser algo, en este caso a través de la leña, cómo se va acabando el árbol, pero también con eso se va acabando el cuento. Sí. Y Sí. con el cuento como símbolo del pensamiento humano, de la reflexión, de la filosofía, de todas las artes humanas, cómo a través de cuando se acaba el ser humano, con el ser humano también se van a acabar todas sus manifestaciones, en este caso el cuento, el pensamiento Y el humano. cuento seguirá Y el cuento, sí. en quienes lo escucharon y lo van a continuar, ¿no? Exactamente. Amigos, estamos en vivo esta mañana con la maestra Tere Orozco. A lo largo de 2 años, Tere nos ha acercado a cuentos de diferentes autores y ahora estamos hablando de cuentos en el escenario decembrino, en Navidad, cuentos por Navidad, que a veces los niños pretenden en la cena navideña reunirse para que los mayores les contemos cuentos. Pues aquí hay diversas opciones. Y les recuerdo que estamos rifando este libro que se llama Casurá, un manifiesto infantil. Los niños dicen, ya basta. Permítanos ser nada más eso que somos, niños y no adultitos que responden a la expectativa de los grandes, ¿no? Bueno, este es el libro que estamos rifando, 3030 53 50. Gracias a los compañeros Víctor Hugo Barbosa, Claudia Fernández, Ángeles Rodríguez en la producción de su programa Las 9 con usted. Vamos a continuar con otro cuento, Tere. Sí, también está por comentar de la vendedora de fósforos. Bien, la vendedora de fósforos que tenía tanto frío que uno a uno fue encendiendo sus ilusiones y quedaron ahí. Este cuento ya lo habíamos platicado, pero es el momento de recordarlo. Vamos a ir a un corte y volvemos con la vendedora de fósforos. A las 9 con usted. Regresamos.